Hola, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. ¿Cómo están? Espero que me Hola, puedan Cristina. escuchar Sí, Hola, buenas perfecto. porque tardes. estoy muy congestionada. Uh, Es lo que puedo hablar, así que espero que sepan disculpar. Si no me escuchan, me avisan y trato de hablar un poco más fuerte, ¿bien? Pero la realidad es que estoy así, con estos problemas de salud. Bueno, eh, nos encontramos hoy para trabajar un poco algunos de los contenidos de la unidad 1. Y digo algunos porque ya han sido subidos, hay lecturas y también hay algunas clases, microclases grabadas sobre eso, con lo cual indirectamente, si bien no es lo mejor, pero al menos es lo que hay. Y ustedes pueden a partir de ahí trabajar de alguna manera. Vamos a recuperar eso como para que nos ubiquemos mejor y vamos a avanzar en otros planos que son los que nos interesan en esta unidad. En realidad esta unidad está como, diríamos, tiene como eh, tres núcleos. Hay un primero que es un núcleo introductorio general, no a la unidad en sí, sino a la materia, ¿bien? O sea, está en la unidad 1, pero en realidad se corresponde con toda la asignatura. Tiene que ver con estas cuestiones que plantean, por lo pronto, dos lecturas que hemos vivido, que son las de Elías Palti y la de Yamandu Acosta. Esas dos lecturas, que en realidad eh, además dialogan entre sí en una forma de respuesta, digamos, que ahí también hay una cuestión interesante. Bueno, hay un segundo eje, que sería el eje del revolucionario, que sería el eje de las problemáticas sobre la revolución y sobre la independencia, y del que hoy vamos a hablar, y habría un tercer eje, que sería el eje del caudillismo, sobre el cual también vamos a hablar hoy, a propósito de algunas lecturas que, si bien la hoja de ruta identificaba que las íbamos a subir la semana que viene, como las vamos a trabajar hoy, las voy a subir hoy mismo, ¿bien? Entonces ya la semana que viene, que no tenemos este encuentro sincrónico, tienen las lecturas subidas. En la medida en que yo esté un poco mejor, tal vez pueda grabar alguna clase y subírselas el lunes que viene, que no hay clase sincrónica. Pero bueno, vamos a ver cómo evolucionamos por esto. Volvamos al primer eje. El primer eje, entonces, es un eje que es general a la materia, ¿bien? Y tiene que ver con algunas definiciones conceptuales que plantea Elías Palti. Elías Palti hoy es el titular de esta misma materia en la UBA, en la carrera de filosofía. Y que también tiene una formación histórica propiamente dicha, y trabaja especialmente en lo que sería la historia intelectual, que ha venido a eh, plantearse como algo diferente en relación a lo que en su momento se llamó historia de las ideas.
Y esto tiene que ver con nosotros, porque bueno, nuestra materia se llama justamente eh, pensamiento, ¿bien? Situado en dos escenarios eh, territoriales, uno macro y uno micro, que es el pensamiento argentino como micro y latinoamericano como general, ¿no? Eh, la, la historia hoy, las nuevas o las más recientes abordajes, trabajan sobre la historia intelectual. Y se han corrido un poco de esto que era la historia de las ideas, eh, que significó en sí mismo una discusión, digamos, en el sentido de que la historia intelectual es superadora de la que se conocía como historia de las ideas y que se correspondía con una fuerte intencionalidad, digamos, de ideas que eh, en general provenían de Europa, ¿no? O sea, eran ideas que tenían como un punto de origen Europa y que llegaban a América y que acá encontraban o se encontraban con autores que las trabajaban, las revisaban, las, eh, las recuperaban y también las adaptaban, digamos, a las situaciones o las circunstancias latinoamericanas. Si nosotros vemos nuestro programa y vemos, por ejemplo, en la primera unidad, nomás, si ustedes lo están viendo, esperen que voy a hacer un trabajo. Si ustedes ven en la primera unidad, y creo que en el trabajo práctico uno también, tienen que ver con las ideas del romanticismo, ¿bien? Hoy vamos a hablar algo en relación al contexto, digamos, general donde lo vamos a colocar, que tiene que ver especialmente con una corriente de ideas que tuvo su origen en Francia y que llega a América y especialmente en este lugar de América, en el Río de la Plata, va a tener como autores que van a trabajar en función de esas ideas y obviamente las van a reubicar o ubicar en el contexto propio que les corresponde. Digo, cuando uno trabaja la generación del 37 y menciona a Echeverría, al primer Alberdi, eh, estamos hablando de lo que se conocería como la generación romántica, ¿no? Que remite al romanticismo europeo. Sin embargo, los aportes que ellos van a hacer tienen más que ver con tomar esas ideas europeas y verlas o intentar analizar nuestra historia desde la perspectiva europea. Si ustedes han leído o van a leer el artículo de Palti, donde él incluso hace todo un recorrido, bueno, en la clase que yo tengo, en la microclase explicada, yo ya lo he hecho esto, pero hay un recorrido de cómo surge, ¿no?, la historia intelectual y dónde abreva, digamos, la historia intelectual. Y la vinculación también que tiene con otra historia, que es la historia conceptual, que es algo que para nosotros también es muy importante, por esta idea de, de que los conceptos, que son en sí mismos definiciones,
tienen interpretaciones en función de la realidad sobre la cual se trabaja. Entonces, cuando se habla en la lectura de Palti, por ejemplo, o menciona la historia conceptual, uno puede hablar de la democracia ateniense, y para imaginar las características del concepto democracia ateniense, nos ubicaríamos en el contexto de ese concepto. Pero si yo hablo de la democracia argentina del siglo XXI, ese concepto democracia no tiene nada que ver con el concepto democracia ateniense. Tengo dos situaciones cuya diferencia está plasmada en el contexto. ¿Bien? Entonces, es clave en los conceptos la idea del contexto. Cuando ustedes leen a Yamadú Acosta, él señala que la idea de la historia de las ideas que Elías Palti ha preferido correrse, digamos, para trabajar sobre historia intelectual, habla de un horizonte interpretativo, y me gustó ese concepto que maneja Yamadú. Porque lo que sería el horizonte interpretativo es sobre cómo nos colocamos frente a determinadas interpretaciones y aportes que se han dado a través del tiempo. Eh, para Yamadú Acosta, lo que sería la nueva historia intelectual, en realidad habla como una suerte de brillo, ¿no? De algo que eh, aparece como novedoso y que en general tiene mucho que ver a, eh, a una idea de que lo antiguo que se veía en la historia de las ideas ya no tendría tanto asidero de ser tomado. Dice, habla incluso de como un mecanismo de impertinente, ¿no? Y de un mecanismo que intenta reemplazar una figura, digamos, de diferenciación con otra, ¿no? Y justamente lo que hace Yamadú Acosta es recuperarlo sobre lo que trabajó Palti, lo vuelve a recuperar. Y a partir de ahí, ¿no? Lo que señala es el debate que se abre especialmente a partir del denominado giro lingüístico. Y justamente esta idea del giro lingüístico es algo en donde ustedes se pueden parar para trabajar a Yamadú Acosta y para trabajar a Palti. ¿Cuál es la cuestión del giro lingüístico? Bueno, ahí hay un repaso que une a los dos autores. Los dos hablan de los mismos autores sobre los que se abrevan. Véase Skinner, véase Lovejoy, y esta idea del giro lingüístico para trabajar la historiografía de las ideas, ¿no? Y para Yamadú, me pareció muy fuerte, porque como él recupera lo mismo que había señalado Palti, lo interesante es qué es lo que aporta Yamadú a esa cuestión que está diciendo Palti. En primer lugar, dice Yamadú, la expresión historia de las ideas
puede trabajarse en un conjunto de estudios históricos de dominio particulares de ideas. Y no necesariamente hay que pensarla como un rótulo de indagaciones globales, digamos. Hay que imaginar que eso puede ser un conjunto particular, ¿bien? Y no necesariamente global. Por otro lado, las ideas filosóficas, según Acosta, son en general universales, ¿sí? Y eso implica que están por encima de los otros y por lo tanto también son principios rectores, principios ordenadores. Y acá viene la gran distinción que hace Yamandú de el trabajo de Palti, que es cuando señala que la historia de las ideas filosóficas no es la historia de las ideas. Y que en realidad hay otro tipo de ideas. Hay distintas ideas. Y que las ideas filosóficas tendríamos que ir corriéndola de la historia de las ideas en general. Habría como una categoría macro y una micro que tendría que ver con la filosofía. Creer que son lo mismo es un error. Entonces, ¿qué dice Yamandú? La historia de las ideas filosóficas no es ni más ni menos que la historia de la filosofía. Punto. Entonces, la historia de las ideas en realidad sería una parte posible de trabajar las historias de las ideas de la filosofía, pero no serían exactamente lo mismo y por lo tanto podrían empezar a tenerse otras dimensiones. Y ahí es donde Yamandú aporta algo muy especial. Dice, el proceso americano eh, resulta, en el proceso americano resulta particularmente exigido el tipo de historia de la filosofía o de las ideas filosóficas que indagan a estas en su implicación con las demás circunstancias concretas de la cultura. De lo que está planteando Yamandú Acosta es el hecho de que cuando se trabaja la historia de las ideas, generalmente en términos de la historia de la filosofía americana, se la trabaja en las circunstancias del contexto concreto donde emergen. Entonces, se la vincula con la vida política, con la situación social, con las definiciones económicas. Si podrían bajar o apagar los micrófonos porque se me está mezclando. Disculpen. Para Acosta, la historia de las ideas debería centrarse en las ideas filosóficas. ¿De cuatro tienen que estar limpios? Exclusivamente, ¿no? No, pero porque una vez que se seca la pintura, después A ver, como que no es difícil sacarla. no sé quién es el que tiene el... Bueno, voy a dejar el agua. ¿Qué es lo que usás? Andrea, Porque tengo, Andrea, tenés el micrófono prendido. para sacarlo. A ver, voy a ver si puedo... Ahí. Plantas de durazno. Ah, hiciste planta de durazno. Sí, y tengo 7. Ahí está, pobre. Ahí ya la muteé así forzosamente. Pero entre el sonido y que yo casi no puedo hablar, me es muy, muy difícil. Entonces les decía, Acosta en definitiva considera que la historia de las ideas debe centrarse en la historia de la filosofía. Mientras, para Palti, la historia de las ideas hoy estaría superada por la historia intelectual, en la cual deberíamos ver no solo la cuestión filosófica, sino también todo el contexto general. ¿Bien? Por lo tanto, en estos dos textos, que en realidad el artículo de Acosta vino a
como una suerte de respuesta al artículo de Palti, ¿no? Y que de hecho después Palti hizo a propósito de eso algunas modificaciones, y me parece muy interesante la posibilidad de ver cómo dos autores trabajan sobre qué sería la historia de las ideas, ¿bien? Para Yamandu indudablemente sería historia de las ideas y de la filosofía, y para Elías Spalti sería una historia intelectual en donde debería pensarse el contexto de producción de las mismas, y no necesariamente una cuestión exclusivamente filosófica. Spalti tiene varios artículos, el que nosotros hemos visto es uno, ¿no? Bueno, pero él es un investigador y está a cargo incluso de una maestría en historia intelectual. O sea que su eje está puesto indudablemente allí. Y nos pareció interesante colocar estos dos artículos en donde, en definitiva, es un diálogo intelectual sobre de qué se trata las ideas, ¿no? Si una historia de la filosofía o una historia intelectual. Y en realidad, lo que nosotros vamos a ver a lo largo de nuestra cursada, en un punto, digamos, a veces va por el lado de Yamandu Acosta y otras veces va por el lado de la historia intelectual. No tenemos una definición estricta, porque incluso, por ejemplo, casi al final de nuestra cursada vamos a trabajar con algunos artículos de Leopoldo Sea, de Arturo Andrés Roy, ¿no? Que son mencionados por los dos autores como emblemáticos en estas consideraciones acerca de historia de las ideas o historia intelectual. En definitiva, el debate no está cerrado ni mucho menos. El debate está abierto, ¿bien? Y la idea es que ustedes vean, a propósito de estas dos lecturas, dos posiciones sobre un mismo tema, que es trabajar, en realidad, esto que estamos haciendo nosotros, o empezando nosotros, que es el pensamiento argentino y latinoamericano, ¿no? O sea, las dos posibilidades de interpretación sobre este fenómeno. Como se imaginarán, en la materia de la UBA, que está a cargo de Elías Palti, la perspectiva es de historia intelectual. Y por ahí en algún tema posterior, como en la unidad 3, vemos algo más de Palti, pero bueno, la idea es que ustedes sepan dos alternativas que aún seguirán discutiendo, revisándose y trabajando. Ahora vamos a ir al bloque 2, al eje 2, en donde también ustedes tuvieron material y quiero trabajar con ustedes alguna cuestión en particular un poco más fuerte. Y luego ir al bloque 3 y dar las generalidades para que cuando subamos las lecturas sepan de qué estamos hablando. Primera gran cuestión como el segundo gran tema de la unidad, en realidad en relación a la unidad es el primer gran tema. El tema 1 que acabamos de ver no es necesario de la unidad, les dije que está puesto en unidad 1, pero en realidad es general a toda la unidad. La unidad 2 tendría, perdón, la 1 tendría como dos grandes partes. La etapa revolucionaria, y por otro lado, la etapa del caudillismo. Son dos etapas muy complejas y donde también hay distintas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, para la etapa revolucionaria, ustedes tienen la lectura de Alperín Dongui, algunas
páginas de Alperín no están en continuado, hay un corte, ahora vamos a hablar en relación a esto. Y tienen un documento que es la Carta de Jamaica de Simón Bolívar. O sea, para la etapa revolucionaria, nosotros trabajamos con Alperín para identificar algunas cuestiones que me interesaran que veamos ahora. Yo te las voy a ir identificando de forma tal de que ustedes cuando vayan a la lectura les sea más simple. Y lo mismo voy a hacer con la carta de Jamaica. Bien, primera o algunas cuestiones antes de empezar con Alperindo. La primera cuestión sería entender el proceso revolucionario de ruptura del orden colonial, no como un proceso uniforme. O sea, lo primero que ustedes tienen que comprender es que el proceso revolucionario latinoamericano no tuvo en absoluto las mismas características en todos lados. Es fuertemente visible, fuertemente visible. La segunda cuestión, después vamos a ver en cuáles son las dimensiones en donde se diferencian, ¿no? Pero la primera idea, digo esto porque muchas veces cuando se habla del proceso de ruptura del orden colonial parecería como que hay un estallido revolucionario en general en América Latina, lo cual es cierto, pero que como que las causales y las características son más o menos parecidas. Y la verdad es que son terriblemente distintas. La segunda cuestión que sería importante destacar sería que no podemos entender la revolución sin el proceso de guerra. No podemos entender el fenómeno de la revolución si no entendemos que en paralelo se inicia un conflicto que tiene también distintas ámbitos. Hay un común denominador de enemigo, que es el español, indudablemente, que va a intentar recuperar las colonias, eso es obvio, pero también hay un proceso de revolución y de guerra al interior de los territorios de América Latina. Cuando se producen los procesos revolucionarios, no hay un sentimiento uniforme por independizarse, por romper el orden colonial. Otra vez la cuestión disímil. Y por lo tanto, hay un proceso de guerra hacia la metrópoli, que va a implicar un proceso hacia la independencia, y hay un proceso interno sobre también las definiciones que se toman una vez que se avanza, ¿no?, en el proceso independentista. Otra cuestión que es clave es que revolución no implica independencia. Revolución es romper el orden, iniciar quiebres paulatinos del orden colonial, instaurar instituciones que respalden las definiciones tomadas, pero no necesariamente declarar la independencia. Acá hay un punto
que me parece importante destacar. Por ejemplo, en el lado de lo que fue el proceso independentista de las colonias inglesas de América del Norte, el proceso de revolución, de guerra y de independencia van como juntos. Revolución, guerra, independencia van juntos. Acá hay revolución, hay guerra y luego independencia. No es un proceso en paralelo ni con poco, ni siquiera con un tiempo relativamente corto. Muy por el contrario. Las definiciones por la independencia son tardías y también tienen que ver con las revoluciones americanas que fueron vencidas por el poder español, que eso es lo que incluso está en la lectura de Alperín, o sea, los retrocesos en los avances revolucionarios. No es el caso del Río de la Plata, pero sí es el caso de varias de las revoluciones americanas que se dan a partir del 10, que son digamos, terminadas por la presencia nuevamente de los españoles. Eh, la otra cuestión, que como ítems que debemos pensar, es que cuando se produce la ruptura del orden colonial por vía de un proceso revolucionario, y por lo tanto lo revolucionario tiene que ver con una movida fuerte de la organización política, de la estructura social, de las definiciones de la política económica y de las discusiones sobre las formas de gobierno que se van a empezar a pensar cuando lleguemos a la idea de que es necesaria una independencia. Y todo esto es un proceso complejo. Piensen nomás en nuestra situación. Nosotros vivimos una revolución en 1810 y nuestra independencia se declaró 6 años después. Esos 6 años son los años de, de mucha complejidad, de mucha tensión y de mucho conflicto, y que implica idas y vueltas e incluso alternativas que fracasaron de organizar. Entonces, a ver, lo que es interesante en ese proceso es, digamos, quiénes tuvieron participación en la toma de decisiones y cómo es visto también ese proceso revolucionario unas décadas después, ¿no? Cuando digamos, mayo del 10 aparece como el horizonte de inicio de nuestra historia. Cuando sabemos que no es así, sí, porque nuestros orígenes son muy lejanos, pero sí tomar el proceso de ruptura del orden colonial es un hito. A ver, tomemos por ejemplo, siguiendo al Perín, las diferencias de las revoluciones. ¿Se acuerdan que dijimos que las revoluciones en América Latina no fueron iguales, no tuvieron las mismas características, y quienes se involucraron en ellas son distintos sectores sociales y políticos? La primera cuestión que todos debemos considerar es que el proceso de ruptura del orden colonial se inició a propósito de lo que estaba pasando en España, que por ahí lo han leído alguna vez, lo recuerdan de otras veces, que tiene que ver con el hecho
de la captura del monarca español por parte de los franceses, la toma del poder por parte del hermano de Napoleón, José Bonaparte, y la reacción del pueblo español que dice formen juntas como en España. Primera cuestión dentro de esta ruptura. La definición por las juntas no es una definición de América, es una definición de España. Es una definición que viene organizada, entre comillas, por las juntas de España que le juraban fidelidad al rey. Entonces, en relación a eso, la posibilidad de formar juntas aquí también en nombre de Fernando VII implicaba dos aspectos a tomar. La primera era correrse y abandonar las instituciones tradicionales que el orden colonial había tenido, puntualmente el virrey. Y en relación a esa, el reemplazo de esa autoridad es una junta, lo que implica el paso de una autoridad unipersonal por una autoridad colegiada. ¿Bien? La otra cuestión que no deben olvidar es que esa autoridad colegiada se suponía le debía fidelidad al rey cautivo, por lo tanto, el vínculo con la metrópoli seguía existiendo. No hay ruptura del orden colonial si seguimos diciendo en nombre de Fernando VII. Ahora bien, puede ser que aún diciendo que estamos bajo el nombre de Fernando VII, tomemos definiciones que den cuenta justamente de que todo eso no es de esta manera. Por ejemplo, ustedes en Alperín van a ver algunas comparaciones que realiza en relación específicamente a el movimiento en el Río de la Plata, o sea, el que nos corresponde a nosotros, y el caso mexicano. En el caso del movimiento rioplatense, en realidad tuvo mucho que ver con un movimiento, ¿no?, de un sector de la población junto al sector militar, al sector de las élites urbanas criolla, de hecho así lo denomina Alperín, junto con el apoyo militar, especialmente considerando que la participación en nuestra revolución del Río de la Plata, la llamada Revolución de Mayo, es una revolución que tiene pasado cercano de conflicto militar, que son las invasiones inglesas, que implicó la formación de milicias criollas, que implicó incluso la definición en un cabildo abierto de darle el poder a quien había sido el héroe defensor, que era Liniers, en un caso absolutamente inédito en la historia del mundo colonial. Por lo tanto, Buenos Aires ciudad tenía la dinámica que 4 años atrás ya había tomado decisiones por su propio bienestar, digamos, y para sobrevivir. Pero esas definiciones habían sido definiciones políticas sumamente disruptivas. Porque Buenos Aires fue con el Cabildo del 6 el único lugar de América que eligió un virrey. Y encima fue a un francés.
Cuando llega el virrey español, ningún problema, Liniers se va y entra Cisneros. No hay un problema de transición. Por lo tanto, Liniers siempre supo que su rol ahí era provisorio, pero no deja de ser significativo tener un virrey francés electo por un cabildo abierto. A ver, eso ya es un proceso de ruptura, ¿me entienden? Es un proceso de ruptura que 4 años después, cuando vuelva un cabildo abierto, en mayo del 10, indudablemente la propia dinámica de hacer un cabildo abierto era algo cercano. O sea, no es que había que volver a explicar de qué se trataba. No, no, sabían muy bien qué hacer en un cabildo. De hecho, muchos de los invitados en el cabildo abierto eran los mismos que 4 años antes habían participado. ¿Qué estaban discutiendo en ese cabildo de mayo del 10? Discutían si el virrey se quedaba o si, en caso de no permanecer, podía ser reemplazado por una junta. Cuestión que fue así, ¿no? Se aceptó, mejor dicho, se solicitó que el virrey se corriera y que se formara una junta. Muy bien. Lo revolucionario del 25 es la junta en sí, los integrantes de la junta en sí, y la definición político-militar de plantearle al cabildo que esa va a ser la junta y no darle opción a seguir discutiendo nada. Hubo una junta previa. El 24 de mayo apareció otra junta que presidía Cisneros, cuando lo habían sacado ya de la autoridad. Así que todos dijeron, eso no va, ¿no? Vamos a armar una junta propia. Y ahí está lo revolucionario, una determinación de hacer una lista, de definir que además el que la presidiera sea un militar, porque la definición por la presidencia de la misma tenía que ver también con las definiciones por la fuerza que debían tomarse. ¿Bien? Si hablamos de un proceso revolucionario, estamos hablando de un proceso de cambio, de agitación, de violencia. No es un proceso completamente en paz. Y de hecho, el imaginario construido durante mucho tiempo, especialmente por la construcción docente del 25, la construcción didáctica, perdón, del 25 de mayo, que los docentes fueron formados durante muchísimo tiempo. Y tal vez algunos de ustedes, los más grandes, todavía tengan esa imagen de qué es el 25 de mayo. El cabildo, los paraguas, los distintos grupos sociales involucrados ahí, que parecen una French Beruti, ¿no? Como tenemos todos un imaginario de la revolución. No está mal, pero ese imaginario fue construido en un momento dado. Porque plantear la revolución así era correrse de decir que una revolución es también una imposición violenta. Y la violencia está en esa revolución. Si alguna vez ustedes leen las órdenes de Mariano Moreno, por ejemplo, a, a quienes se levanten contra la revolución, y el hecho de darle a Castelli, en el ejército que va a dar cuenta de la revolución por lo que era el territorio del virreinato, que si había oposición, sembrar el terror en los
sembrar el terror en los vencidos, tomar definiciones claves con respecto a los líderes o los cabecillas. Ustedes piensen que el primer acto de violencia política de nuestra historia lo hizo esa junta provisional con las órdenes de Mariano Moreno, bajo la ejecución de Juan José Castelli, al definir el fusilamiento de Liniers, que se había rebelado en Córdoba contra la revolución. Lo fusilaron, a él y a algunos cabecillas más. Entonces, la revolución no era algo que todo el mundo estaba esperando y dichoso y bienvenido. No, no, no. Y ahí viene una de las, como los signos de interrogación que nos tenemos que hacer. Todo el mundo, todos los habitantes del territorio de América Latina tenían la misma intencionalidad de romper con el orden colonial. ¿Qué pasa con las ciudades, como obviamente capital como Buenos Aires, que ha tomado la solución de romperse, y otros? Ustedes vean al Perú y en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que también se da a partir del 10, completamente distinta a la nuestra. La nuestra tenemos una élite urbana por apoyo militar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué tenemos en México? 1810. Un cura. El primer grito revolucionario de un cura, no obispo. Mantengamos la diferencia, que no es una cuestión menor. El cura de Dolores, en una rica parroquia en el centro norte minero, estoy leyendo al Perú, era Miguel Hidalgo. Hasta entonces, un representante de ese conjunto demasiado escaso de sacerdotes ilustrados. Sin embargo, ese cura de Dolores, llamado Miguel Hidalgo, va a ser el primer movimiento revolucionario mexicano. ¿Qué tiene que ver con el Río de la Plata? Nada. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos que una cuestión para trabajar es pensar que las revoluciones de ruptura del orden colonial, lo que tenemos en común es querer no ser de España, pero al interior las realidades socioeconómicas y políticas son distintas? Entonces, por eso es interesante pensar o ubicarnos en el contexto, para entender también por qué. Porque Hidalgo, este primer movimiento revolucionario en México, ¿sí?, que se revela especialmente contra el poder español porque está harto, está cansado, harto, especialmente del maltrato hacia los pueblos, a lo que hoy llamamos los pueblos originarios. Digamos, está harto. Fíjense que, a ver, Alperín dice, era un cura de Dolores, una parroquia, en el centro norte minero. Por lo tanto, la mayor explotación se daba en las minas, ¿sí?, y también de los peones rurales. Justamente los que se juntan y se sublevan junto con Hidalgo piden contra los peninsulares, ¿no? Piden la independencia, pero la piden por el rey. O sea, lo que quieren es que no los destruyan más estos que están ahí, digamos, ¿no? Que son los españoles explotadores de esos grupos. Por la religión y por la Virgen India de Guadalupe. A ver, lo que quiero decir y plantear, siguiendo al Perú,
es que la Revolución Mexicana inicial, en el 10 también, es un momento de un cura, en una zona rica, especialmente minera, que suma a pueblos originarios, peones rurales, que están hartos de la situación que han vivido por siempre. Pero es un movimiento iniciado por un sacerdote, donde la figura que toma como central es la Virgen India de Guadalupe. No es menor imaginar esto de la centralidad en la Virgen, porque en realidad se quieren independizar del yugo, digamos, ¿bien? Pero la religiosidad en Guadalupe es la sincronía total de lo indígena y de lo español, es la Virgen India. Ustedes imaginen que esto de Guadalupe y la Virgen de Guadalupe es clave en la historia de México, en distintos movimientos. Cuando veamos la revolución, hacia fines del 19, bueno, comienzos del 20, vamos a volver a hablar de esta figura de Guadalupe, de la Virgen India de Guadalupe. Pero cuando veamos a Chiapas, si llegamos, y al subcomandante Marcos, también vamos a rescalar en la Virgen India de Guadalupe. Porque el movimiento revolucionario inicial mexicano del 10 es un movimiento de los pueblos originarios dirigidos por un cura. No tiene nada que ver con eso. Además está decir que fueron terriblemente vencidos, ¿no? No tenían no tenían en principio una preparación militar para ir contra el régimen español, que además ustedes piensen que si había dos lugares clave de poder militar en América eran México y Perú. O sea, esos son los lugares de mayor concentración militar. Por lo cual, cuando estalla el movimiento de Hidalgo, lo reprimieron en una forma feroz. Fíjense cómo relata el final Alperín. Hidalgo fue capturado en Chihuahua y ejecutado tras de dejar un apasionado testimonio de arrepentimiento, y aún así lo fusilaron igual, y aún así siendo un religioso, lo cual no es una cuestión menor, ¿bien? Para España especialmente, ¿no? Para los españoles, digamos, era alguien que se había levantado contra el poder. Pero los mexicanos volvieron a tener otro movimiento revolucionario un tiempo después, esta vez nuevamente con otro sacerdote, que se llamó José María Morelos. Y en este caso es unos años después, tiene unas fuerzas mejor disciplinadas que las que tuvo Hidalgo, que la verdad no habían sido de lo mejor. Y es muy interesante el programa de Morelos que menciona Alperín, ¿no? Elabora un programa que incluye la abolición de las diferencias de casta. Fíjense la cuestión de las causales de un fenómeno revolucionario. Diferencias de casta. Y la división de la gran propiedad en manos de enemigos. La idea de pensar la división de la propiedad de la tierra, ¿bien? Especialmente la idea, bueno, de relación a la tierra tiene que ver especialmente con el cultivo del azúcar, que era la principal riqueza, digamos, y estaba muy concentrada en pocas manos. Morelos hasta realizó un congreso como para plantarse eh, eh, organizadamente, intenta definir ese movimiento como un movimiento indígena para la Revolución Nacional, intentando también algún acercamiento
con el sector criollo. Sin embargo, Morelos, igual que había pasado con Hidalgo, también fue vencido y también fue ejecutado. Por lo tanto, los dos primeros movimientos revolucionarios mexicanos, que van desde el 10 a 1815, fueron dirigidos por sacerdotes e integrados. No te preocupes, Lorelai, me dice que se retira, no importa, la estoy grabando, así que después la subo a la clase. E integrado por sectores de lo que se llamarían hoy los pueblos originarios. El movimiento revolucionario mexicano del 10 al 15 no tiene nada que ver con el nuestro, en absoluto. Porque primero, obviamente, los sacerdotes en México indudablemente tenían una vinculación mucho más fuerte con el sector de los pueblos originarios y por supuesto fue mucho más complejo para los españoles reprimir el movimiento, porque primero porque eran sacerdotes y luego porque usaban imágenes religiosas, o sea, la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, y entonces era muy complicado para los propios españoles dar cuenta de por qué tenían que estar haciendo esto, ¿no? Porque debían reprimir este mundo. Ahora bien, cuando nosotros vemos el documento eh, que se corresponde, después pueden leer obviamente al Penique varias otras cuestiones interesantes como para trabajar esta idea, una de las ideas que hemos planteado de que los movimientos revolucionarios en América Latina de ruptura del orden colonial que arrancan en 1810 tienen dimensiones completamente diferentes. Digo esto porque ahora vamos a ver a un artífice de la independencia escribiendo, ¿bien? También vamos a ver, entonces, cómo pensaba que se debía actuar y qué panorama veía Simón Bolívar. Ubiquemos un año, yo lo de los años, le soy sincera, lo tomo como para que tengamos un parámetro, no podamos ubicar, no es para que lo sepan así taxativamente. Fíjense que nosotros primero dijimos lo de México del 10 al 15, ¿se acuerdan? En esos años se dan estos fenómenos revolucionarios dirigidos por Cuba. Y les va muy bien. ¿Qué pasa del 10 al 15 en nuestro país? Ensayos, errores, ensayos, errores. De hecho, hasta 1815 la independencia no ha llegado, ¿no? En 1813 hicimos una asamblea, la asamblea, la llamada asamblea del año 13, tiene unas piezas increíbles. Por ejemplo, aceptó la creación del himno. Si alguna vez ustedes leyeron el himno en su totalidad, no el que cantamos, el que está completo, el completo. Todo en contra de España, obviamente. Es un himno que da cuenta de que justamente ubiquen algunas estrofas del himno. O inmortal es el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Otra, se levanta a la luz de la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Bien. ¿Y la independencia? Bueno, todavía no.
Pero lo que digo es, estamos en presencia de algo extraño. Himno, bandera, escarapela, escudo, moneda, todo eso, la verdad, son símbolos que dan cuenta de una independencia, no de una dependencia, no de que somos pueblos. Pero la independencia como declaración no llega. Entonces tenemos todo eso. Fuimos por más incluso. Ustedes recuerdan que en el 13, en la Asamblea del 13, por ejemplo, declaró la libertad de vientres, declaró que los hijos de mujeres esclavas La abolición de la esclavitud. no abuela, no, ahí va, ¿No? no abolió la esclavitud, lo No, que abolió la- no, hizo algo raro, otra vez siempre estamos con una cosa medio extraña, ¿qué hizo? Declaró que los hijos o hijas nacidos de madre esclava a partir del 31 de enero del 13 eran libres. La madre y el padre seguían siendo esclavos. Pero no era que yo estudié mal entonces que todos los negros que pisaran el suelo argentino por el hecho de pisarlo eran libres, eso no es Eso es así. después, eso es después. Ah, bueno. Y eso en realidad también fue una discusión ahí. Ojo, eso fue una discusión ahí, eso es verdad. Porque, a ver, hubo una postura a favor de declarar la abolición de la esclavitud. Cuando se discute, un grupo que decía, vamos a abolir la esclavitud. Ahí vino el temor, y especialmente el temor venía de las colonias portuguesas del Brasil, y la idea de la posibilidad de que vinieran afrodescendientes en masa hacia nuestro país por pisar el suelo iban a ser libres. Bien. Para evitar eso, que fue parte de la discusión, terminaron dando esta cuestión de una libertad condicionada a partir de enero del 13. Por lo tanto, a largo plazo, ¿cuál es la idea? A largo plazo la esclavitud se va a abolir sola. No sé si me entendés, porque se va a llegar un momento en que los que estaban siendo esclavos se van a morir y la esclavitud va a dejar de existir. ¿Me entiendo? Era brillante, ¿eh? Estaba claro. Pero también hay que entender una cosa, están definiendo algo que es clave en la conformación social, pero todavía no definen la independencia. Entonces, es todo un clima contradictorio, digamos, porque seguimos supuestamente bajo la órbita española en la medida que no definimos, o sea, está claro que las definiciones que estamos tomando ya son de independencia, está clarísimo. Pero la definición fundamental, que es firmar un acta y dar cuenta de eso, no está. Lo que sí es bueno, además de las discusiones, además de haber planteado qué hacer con los esclavos, que no es una cuestión menor haberlos colocado como un tema de discusión, el tema es que nuestro Río de la Plata enfrenta avances españoles y no cae bajo el poder español. O sea, pudimos seguir con la asamblea, después los triunviratos, todo, y no cayó ninguno de ellos por el poder español. El español o los intentos por parte de España no se pudieron lograr. Cuando ustedes lean la Carta de Jamaica de Bolívar, Bolívar la escribe en el 15, justamente, 1815. Y de lo que habla es de lo que pasa en América en 1815. O sea, cuál es el panorama general cuando han pasado 5 años de los procesos revolucionarios.
Hay que ver, ustedes van a ver, yo les indico, también en el texto de Alperín está la indicación de lo que ocurre con Caracas, qué ocurre con la zona norte de lo que es la Gran Colombia, donde hay un proceso de revolución que es sofocado por España, digamos, es repelido por las fuerzas realistas. Y de hecho, Bolívar, uno de los líderes de ese movimiento revolucionario, termina en Jamaica producto de esta situación. Y ahí es donde Bolívar da varias ideas que nos parecen interesantes como para que ustedes vean qué pensaba alguien que era alguien de acción, digamos, porque Bolívar es alguien que se mete en el proceso revolucionario, que toma las armas, que finalmente va a terminar él cerrando la guerra de la independencia de América, ¿no? Luego de la salida de San Martín de ese escenario, el que termina el proceso de la guerra por la independencia es Bolívar. Entonces estamos hablando de una persona que es alguien de acción, pero que a su vez es un personaje muy importante en relación a las vinculaciones que él tiene con otros autores, con otros revolucionarios, ¿bien? Y ustedes piensen lo que es la carta, si la estuvieron viendo cuando la vean, es extensísima, ¿no? No es un mail de 4 renglones justamente, no hay tweet que aguantaría la carta de Jamaica, pero da cuenta de todo lo que le importa, digamos, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora, en estos minutos, es plantear algunas de las ideas más importantes. La primera es esta idea de que la revolución está cubierta de tinieblas, como dice Bolívar. Dice, la revolución de América es conocida y la mayor está cubierta de tinieblas. Y por consecuencia solo se puede ofrecer conjeturas más o menos aproximadas. Con lo cual, lo que está señalando Bolívar es que es una revolución que se ha iniciado, pero que claramente está en una zona gris, digamos. Esta idea de tinieblas es, acá no hay nada definido, ¿no? Acá no hay nada definido. Cuando va a lo largo de la carta, ustedes van a ver cómo él hace un raconto justamente de los distintos lugares de América y cuál es la situación, para dar cuenta de esta tiniebla, digamos, para decir qué es lo que pasa. Por ejemplo, dice, el belicoso estado de las provincias del Río de la Plata ha purgado su territorio y conducido sus armas vencedoras al Alto Perú. O sea, de lo que da cuenta en primer lugar del Río de la Plata es que acá no ha caído esta zona bajo el poder español, ¿no? Siguen resistiendo y efectivamente aún sigue existiendo. Y dice justamente a propósito de haber conducido las armas vencedoras al Alto Perú, dice cerca de 1 millón de habitantes disfrutan allí de su libertad. O sea, la idea de que desde el Río de la Plata se ha abierto un camino hacia la libertad. Pero ¿qué dice de Perú, por ejemplo? Dice, el virreinato del Perú es sin duda el más sumiso y al que más sacrificios se han arrancado para la causa del rey.
Y después habla de Nueva Granada, de Venezuela, de lo que le ocurrió, ¿no? Y la idea básicamente de que es muy difícil eh, poder enfrentar el poder que tiene España. En algún momento dado la carta dice, hay que armar ejércitos, hay que enfrentar el pueblo, pero ¿con qué base armamos? O sea, sacándole las cosas a la propia España, digamos, a los españoles, no es que hay acá una posibilidad de hacerlo. Y en uno de los puntos que me parece crucial, dice, todavía es muy difícil presentir la suerte futura del nuevo mundo, establecer principios sobre su política y casi profetizar la naturaleza del gobierno que llegará a adoptar. Toda idea relativa al porvenir de este país me parece aventurada. Nosotros somos un pequeño género humano, poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevos en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo ya viejos en los usos de la sociedad civil. En este párrafo que mencioné, hay varias cuestiones que, primero, esta idea de la nebulosa, de estar en la neblina, está acá, claro, otra vez acá, cuando dice que imaginar la política futura, imaginar, o hasta creo que habla de profetizar la naturaleza de un gobierno futuro. O sea, imaginen que ni siquiera puede decir vamos hacia ese lugar, es profetizar. Entonces dice, ¿quién se podrá atrever? ¿Será república o monarquía? ¿No? O sea, plantea la idea de una discusión. Que dicho sea de paso, es una discusión que hay que dar después de la independencia, que en ese punto todavía no llega. ¿Entiendes? Entonces, por eso este primer eje es tan complejo, porque llevó mucho tiempo y porque las realidades de América eran fuertemente visibles. Me interesa otra cuestión que se desliza en la carta, donde dice, toda idea relativa al porvenir de este país, esta idea de un todo que plantea Bolívar, no con la idea de esta idea de integración, digamos, de un todo, viviendo bajo el mismo lío, ¿no? No sabemos a qué forma de gobierno vamos, no tenemos un ejército fuertemente para defender. Ciencias, artes, estamos empezando en muchas cosas. Dice, yo considero el estado actual de la América como cuando desplomado el Imperio Romano, cada desmembración formó un sistema político conforme a sus intereses y situación. Primero habla de esta idea de un país, ¿no? Y la idea de monarquía, república. Y después dice, me parece que como estamos, ¿no? Como lo fue el Imperio Romano que se desmembró, cada uno va a terminar conformando cuestiones propias, ¿bien? Entonces, lo que plantea es que además es muy complicado poderse a pensar incluso en eso hoy, porque los americanos han vivido siglos bajo el dominio español. Entonces, correrse de la situación de dominación, de la conducta de ser dominado, de esta idea que en algún momento dice, es como si hemos sido siempre, siempre infantes, como que siempre fuimos niños, diríamos, ¿no? Entonces,
Ahora hay que pasar a otra instancia, pero Porque se eso lo sigue. decía Kant. Bueno, claro. A ver, la niñez es un concepto muy interesante porque implica que debe ser tutelado, digamos, debe ser protegido, debe ser acompañado. Pero esta también es la idea de una metrópoli que instauró que debía ser así para que justamente todo fuera ordenado desde arriba. Ahora, cuando el arriba, la metrópoli, deja de ser considerada como tal, desde abajo, ¿cómo emerge? Él incluso dice, eh, los americanos no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo, y cuando más el de simples consumidores. Es más, en algún momento dado dice lo que producimos, los frutos que producimos y demás. No fue por una definición nuestra, fue porque España le necesitaba tales y tales productos, entonces definió nuestras propias producciones. O sea que ni siquiera eso es absolutamente único. Es muy interesante un concepto que él señala, que es el concepto de pacto colonial. Él dice, el emperador Carlos V formó un pacto con los descubridores, conquistadores, que como dice Guerra, es nuestro contrato social. Los reyes de España convinieron solemnemente con ellos que lo ejecutasen por su cuenta y riesgo. Por lo tanto, el rey se comprometió a no enajenar jamás las provincias americanas, al mismo tiempo nos dio leyes que favorecen específicamente a los naturales de España, en cuanto a los empleos civiles, eclesiásticos y de rentas. Entonces, esta idea de un pacto colonial en donde, digamos, desde Carlos V en adelante, es un pacto absolutamente desigual. Es un pacto que implicó un contrato de quienes debían proveer a España todo aquello que España, en este caso, definía que debía dar. Por lo tanto, los establecimientos, por ejemplo, iniciales de la ruptura, fueron justas igual que lo que nos había hecho España. Entonces, lo dice Bolívar, dice, todos los nuevos gobiernos marcaron los primeros pasos como juntas, que son digamos, la identificación que la propia España había dado. Los matices que van a tener acá, quizá van a ser diferentes, pero la idea de juntas no es nuestro, digamos, no es auténticamente nuestro, no es nuestro. En el caso de, por ejemplo, cuando trabaja algo en relación a México, dice como que México ha sido un lugar fuertemente desafortunada la revolución. Dice, los sucesos de México han sido demasiado varios, complicados, rápidos, desgraciados. Carecemos además de documentos como para poder saber, pero la idea es indudable, ¿no? El proceso inicial revolucionario mexicano fue sumamente doloroso, ¿no? Y además enfrentó a la definición del Estado colonial de ir contra miembros de la Iglesia, y la Iglesia Católica era parte del Estado colonial, con lo cual ahí también hubo un resquebrajamiento. Cuando habla de las formas de gobierno, porque señala que en algún momento esto va a pasar y van a empezar a discutir las formas de gobierno,
indudablemente a él le parece mejor la cuestión de la república, ¿no? Él dice, eh, no soy de la opinión de las monarquías americanas, el interés bien entendido de una república se circunscribe en la esfera de la conservación, prosperidad y gloria. Eh, la idea de que la república es la que más se ajustaría a el bienestar, digamos. Y finalmente, una de las ideas, además de la cuestión de que la república sería como la forma de gobierno mejor, la otra es esta idea de eh, una, una gran extensión territorial unificada en una nación que se llamaría Colombia, y que en realidad iría desde Nueva Granada, unida a Venezuela, y hacia el sur. Ahí es donde por primera vez habla de esta idea que tantas veces ha sido repetida, ¿no? De que Bolívar es uno de los iniciadores de este pensamiento de integración, ¿bien? Entonces, por un lado habla de una forma de gobierno republicana y por otro lado habla de empezar a armar un esquema territorial amplio a la que llama Colombia y a la que evidentemente va a poder formar, porque de hecho Bolívar va a formar la Gran Colombia y luego no pudo seguir con esta idea, pero indudablemente estaba fuerte. El escenario que define como el enemigo más potente a vencer es Perú. En Perú, él señala, dice, Perú encierra dos elementos enemigos de todo régimen justo y liberal. Tiene oro y esclavos. El primero lo corrompe todo y el segundo está corrompido por sí mismo. O sea, en el Perú está el poder militar en América más fuerte, porque desde ahí salen la mayoría de las extracciones de metales preciosos. Y el enemigo indudablemente es Perú. Y fíjense que en realidad el plan de Bolívar en tanto jefe o uno de los jefes de los ejércitos libertadores es Perú. San Martín va a ir desde el sur, el centro es Perú y eso se va finalmente a concretar. Perú, cuando caiga todo lo que, digamos, deriva de la presencia militar del Perú, estará la independencia de América más consolidada. Interesante, para terminar lo de Bolívar, para cuando lo vean, su comentario acerca de la religión y la política, y su opinión particular, especialmente al decir que, digamos, que los que intentaron, ¿no?, las revoluciones en México se han aprovechado de una suerte de fanatismo proclamando a la famosa Virgen de Guadalupe, llevándola en sus banderas. Con esto, el entusiasmo político ha formado una mezcla con la religión, que ha producido un fervor vehemente por la sagrada causa de la libertad. Y en definitiva, después habla de ciertas supercherías, digamos, de esta idea de correrse de la cuestión religiosa frente a las definiciones políticas, ¿bien? Por un intento, digamos, de
separar la religión y la política, que evidentemente, para cuando se refiere al caso mexicano, da cuenta de la Virgen de Guadalupe y la utilización de la Virgen de Guadalupe. El tercer eje de esta unidad es lo que voy a subir hoy, los textos, aunque habíamos dicho que los subíamos la semana pasada, perdón, la semana que viene, ya los voy a dejar subidos. Y tiene que ver, por un lado, con el caudillismo como una de de los ejes centrales ya de una superada la instancia de la independencia. Ustedes van a ver ahí a uno de los autores que hemos elegido para que lean sobre las interpretaciones del caudillismo. Vamos a hablar el próximo encuentro. Vamos a empezar desde acá, vamos a recuperar las lecturas que ustedes habrán hecho y vamos a hablar de otras interpretaciones. Lynch, que es el autor que ustedes van a ver, es el que dice que el caudillo es producto de las guerras de independencia. O sea, la idea es que ustedes, lo que me queda de este encuentro, puedan ver las líneas de, digamos, de cierta conectividad que existen. A ver, Lynch no es el único autor de interpretaciones del caudillismo, claramente hay muchos. Todos hemos tomado a él porque, bueno, porque remite a algunas características que son interesantes para discutir. Y de hecho, lo vamos a trabajar el encuentro que viene también, ¿no? Cuando nos volvamos a ver, vamos a ver caudillismo, vamos a cerrar esto, vamos a hablar otra vez de Lynch, ya lo leyeron, y vamos a seguir con nuestros temas. Bueno, les decía, Lynch dice, el caudillo es el producto de las guerras de la independencia, cuando el Estado colonial fue desmantelado, las instituciones fueron destruidas, muchos y diferentes grupos sociales competían para llenar ese vacío institucional que había quedado. De hecho, para John Lynch, el caudillo es un agente de orden social. Él lo ve así. Es un agente del orden social. De hecho, lo denomina el gendarme necesario. No lo toma con un concepto. Hay mucho sobre el caudillo, digamos, de trabajarlo desde un aspecto absolutamente malo, ¿no? Hay una fuerte impronta de verlo como el enemigo del orden social. Y acá Lynch dice, no, son agentes del orden social, son enemigos. Son gendarmes necesarios en la medida en que en principio se convirtió en el jefe de la guerra, que ordenaba o organizaba ejércitos, y que una vez que terminó la guerra de independencia, obviamente empezó a buscar un lugar en la vida social y política. Entonces, fue útil, digamos, ¿bien? Fue útil en su momento, pero luego, evidentemente, debía ubicarse en algo. Y en ese punto, el caudillo para Lynch es visto como un guerrero, también como un jefe
como un jefe regional, como un hacendado, como un patrón. Y para Lynch, las guerras de independencia marcaron el quiebre en el control social que tenía España. ¿Bien? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando leímos algo en relación a las castas y a esta idea de organización social extrema que tenía el mundo colonial? Bueno, cuando vienen las guerras por la independencia y digamos, todo se altera, de hecho, muchos sectores, eh, por ejemplo, esclavos afrodescendientes, pasaron a colaborar en los procesos de las guerras de independencia, apoyando el fenómeno independentista. Muchos criollos, ¿bien? Entonces, la idea de estos, de los distintos grupos sociales que se desarman por la guerra de la independencia, presentan entonces un nuevo emergente del orden, que para Lynch es el caudillo. Entonces, la otra cuestión es que obviamente cuando las guerras de independencia terminan, la situación no se vuelve toda tranquila y pacífica, ¿no? La guerra de la independencia implica, luego de 1816, con la declaración incluso de nuestra independencia, que es como paradigmática para el resto de América también, cuando el proceso termina en términos de guerra, lo que queda es un territorio complejo en términos de organización. Y la idea de la organización social post-independencia en el reconocimiento de, por ejemplo, de los derechos. John Lynch dice, bueno, después de la independencia, ¿cuál fue la otra búsqueda una vez que la guerra de independencia terminó? Hacer una constitución, ¿no? Redactar una constitución y identificar forma de gobierno, identificar los derechos, etc. Pero las constituciones por sí solas no garantizan ni el orden ni la tranquilidad. Pueden establecer las pautas de la vida política, pero no las pueden poner en práctica. O sea, el texto puede decir que somos una república, pero al interior de lo que ocurre no tiene nada que ver con serlo. ¿Bien? Entonces, la otra idea que plantea Lynch es, los caudillos son provenientes de los sectores populares, digamos, tienen que ver directamente con los sectores populares. Y en realidad no necesariamente es así. De hecho, el que Lynch trabaja especialmente es Rosas, y él señala que Rosas en un primer momento tiene o cuenta con la base política de la élite y en realidad representa los intereses de la élite. Ahora, lo que sí es cierto es que la capacidad de liderazgo, el rasgo de personalidad que tienen los caudillos, es lo que lleva a que efectivamente sean reconocidos por los sectores populares y queridos y admirados, ¿bien? Pero lo que dice Lynch es que la mayoría de ellos no provienen de sectores populares y que en realidad sus acciones de poder muchas veces tienen vinculación directa con la élite. Tienen apoyo popular, pero también tienen apoyo de las élites. Leo una cosa de Lynch, por ejemplo. Dice, Rosas no fue un caudillo populista. Identificarse culturalmente con los gauchos y los sectores populares
no era lo mismo que movilizarlos como fuerza social. Rosas no dejó de ser estanciero y empleador de una masa laboral numerosa. Era el gobernador, actuaba también como patrón. Sin embargo, su vínculo con los sectores populares era realmente muy interesante y fuerte. ¿Pero por qué? Porque tenía que ver con el control que ejercía y con el carisma que también tenía. Entonces, lo que plantea Lin, bueno, en el contexto de ver las características de los caudillos, hay que ver la cuestión de la base militar proveniente de las guerras de independencia, la cuestión de ser, digamos, de esta idea del gendarme necesario, de ordenador, asociado a lo militar, a la vinculación con las élites especialmente. El otro texto que ustedes tienen acá tiene más que ver, que es el de, les digo una cosa, hay un texto de Alberdi, para ver un texto de Alberdi, el que tiene, en realidad vamos a leer los dos, el que corresponde a la unidad 1 es el primero, el que dice fragmento preliminar al estudio del derecho. Ese es el Alberdi de la época de la generación del 37, de la época de la generación romántica en tiempos de el caudillo Rosas, ¿bien? Ahí es donde nos cruzamos otra vez. La cuestión de lo que plantea Lynch, de los caudillos y el análisis especial de Rosas, y luego esta cuestión de Alberdi, del fragmento preliminar al estudio del derecho, en donde habla en realidad de qué significa la independencia o qué significó la independencia latinoamericana. Es muy interesante la idea de civilización y la idea de democracia que plantea. Y me interesa que lean en el texto, especialmente busquen cuál sería la visión social, digamos, de este Alberdi. Porque tenemos los dos textos. Para la unidad 1 nos marca esta cuestión del fragmento preliminar del estudio del derecho, en donde él trabaja cuestiones cercanas a filosofía del derecho y habla o relata o trabaja cuestiones en relación a la independencia, al rol de la plebe, etc. El otro texto que nos corresponde para la unidad 2 es una selección de bases y puntos de partida. Que ese texto lo vamos a ver, digamos, fuertemente, porque ahí ya está la cuestión de la inmigración, la cuestión de las definiciones políticas por la industria, pero básicamente por esta idea tan fuerte de Alberdi de gobernar es poblar, ¿no? Pero es interesante ver qué piensa en principio cuando escribe el fragmento preliminar, en donde, digamos, son los tiempos de Rosas, que ustedes ubiquen que ahí escriben los tiempos de Rosas. Cuando escribe las bases, es ya en el tiempo inmediatamente posterior a la caída, y donde la obra de él va a terminar siendo, como su nombre lo indica, las bases para la futura constitución. ¿Por qué empezamos a hablar de Alberdi? Y quisiera que lo leyeran ustedes alguno de los dos textos. ¿Bien? Alperín dice que el siglo XIX fue
en nuestro país el diálogo de dos autores. Fue el diálogo de Alberdi y de Sarmiento. Fue como los que pensaban, después discutimos sobre qué pensaban y cómo, eso fue otro plano. Porque incluso hasta discutían mucho entre ellos, ¿no? Entonces, Alperín dice, fueron dos los que básicamente discutieron y tomaron algunas definiciones, implantaron algunas ideas que se hicieron carne en la posibilidad de llevarse a la práctica. Hay que pensar que Sarmiento, además de un pensador, escritor, fue alguien que fue presidente, por lo tanto tuvo la posibilidad de llevar a la práctica algo. Y Alberdi tiene como etapas en el desarrollo de su pensamiento que varían en el tiempo y también en las cuestiones que se le piden o en las que él está involucrado. A partir del 80, en nuestro país, diría Alperín, vamos a empezar a ver la aparición de un coro. Pasamos de un dúo a un coro. En el dúo son Alberdi y Sarmiento. A partir del 80, cuando veamos ahí también positivismo, etc., vamos a ver un coro. Las voces ya son varias, ¿no? Ya son mucho más que dos. Ya tenemos una polifonía. Y en esa polifonía tenemos conservadores, liberales reformistas, y después vienen los anarquistas, los socialistas, ¿no? Se nos terminó la posibilidad de que solo dos pensaran esto, y sus ideas y sus conflictos, porque además entre ellos también los hubo, pasamos a partir del 80 a una polifonía que implica pensar nuestro país desde miradas de opciones totalmente distintas. Y nosotros vamos a tratar de identificar algunas de ellas o para que veamos quiénes participaban, ese coro, digamos, a partir del 80. Bueno, antes de que tenga que seguir hablando con es lo que queda de mi voz, les dejo. Ahora en un rato, esta clase la subo, ¿bien? Así la pueden tener, especialmente los compañeros y compañeras que no han podido estar, o si ustedes incluso quieren verlas nuevamente. Subo el texto de Lich y el de Alberdi, ¿bien? Recuerden que Alberdi está en dos, un primero, el de fragmento preliminar, es para la 1, y el de bases es para la 2, pero nosotros lo vamos a ver en conjunto, vamos a ver al Alberdi, digamos, de la generación, y luego al otro, como para ver también cómo se trabaja el pensamiento, visto que a partir de la 2, de la unidad 2, nosotros trabajamos Alberdi y Sarmiento y otros problemas que obviamente tienen que ver con el desarrollo político-intelectual de América, ¿no? Además de estos dos, que son más que nada nuestros, digamos, vamos a ver. Así que bueno, gracias por su atención. Cualquier cosa me escriben por mensajito, ¿bien? Y nos vemos, a ver, creo que lo tengo por acá. Acá está. El cronograma, vieron, está en un PowerPoint. Nos vemos el 27 de septiembre. Ahí vamos a tener 2 lunes seguidos, 27 y 4. ¿Bien? Ahí vamos a estar más juntitos porque como después viene el feriado y todo, hacemos 2 clases. ¿Bien? Bueno, cualquier cosa me escriben. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Que mejore, profesora. Gracias a ustedes. Que mejore. Gracias a ustedes por sus buenos deseos. Nos vemos en una. Yes.